y disertada, hermanos, por nuestro hermano ministro Moisés Ovidio, el cual, hermanos, pues trae ese tema, pues, los 2300 tardes y mañana. Él queda con cada uno de nosotros. Carísimos hermanos, en la gracia del Señor Jesús, paz a cada uno de vosotros. Dios bendiga a cada uno de los presentes por estar, hermanos, en este lugar, apartar este tiempo donde nuestro Dios nos ha concedido este privilegio, y de esa manera, hermanos, es donde en este momento vamos a ocupar estos minutos para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bien, agradezco a nuestros hermanos por tomarnos en cuenta para hacer presencia a este lugar y de esa manera, pues, estudiar un tema que ellos han solicitado para esta oportunidad, un tema que no es, hermanos, tan fácil para poderlo comprender. Vamos a tratar, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, de podernos ajustar, hermanos, a lo que la inspiración divina nos declara a través, hermanos, de los santos hombres del ayer. Así es que es de esta manera que deseo, hermanos, que cada uno de los presentes podamos tomar nuestras escrituras, si es que la ha traído, y de esa manera, hermanos, vamos a retomar la porción bíblica donde vamos a extraer la enseñanza, hermanos, o el estudio de esta oportunidad. El libro de Daniel. Ahí, hermanos, vamos a meditar en esta hora. Libro del profeta Daniel, aquel hombre, hermanos, que se interesó por recibir esas visiones, esas revelaciones de parte del Dios Altísimo. En el capítulo 8, les voy a invitar a que juntos leamos esta porción bíblica. Capítulo 8 del profeta Daniel, en el versículo 1, hermanos, en adelante, dice de la siguiente manera: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí que un carnero estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos delante del río. Y dice la porción bíblica, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció, el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía que lo que quería, y se engrandeció. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso el gran cuerno, se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo.
Vamos a dejar hasta allí esta lectura, hermanos, y le voy a rogar que solamente incline su rostro para elevar una oración al Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y poderoso nombre. En esta mañana de este día, he aquí tu iglesia y todo este grupo presente, Padre, estamos en este lugar para exaltar y glorificar y adorar tu santo y precioso nombre, suplicándote, Dios nuestro, que tú puedas derramar esas ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de los presentes. Y de esa manera, Padre glorioso, puedas extender esta bendición para todos nuestros oyentes, para todas aquellas personas que a través de este medio puedan estar escuchando esta reunión, estos mensajes que transmitimos a través de estos aparatos. Bendito Dios, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que tu palabra sea fácil de entenderla, y de esa manera, Padre, tu poder divino pueda enseñarnos, pueda guiarnos en esta hora. Pues todo, Dios eterno, te lo pedimos en el glorioso y perfecto nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, y de esta manera, hermanos, vamos a tratar la manera de introducirnos a lo que será este tema. Vamos a tratar de ser muy lacónicos porque no nos podemos extender mucho, porque es un tema bastante difícil de poderlo comprender, ya que se titula Las 2300 mañanas y tardes, dice ahí, hermanos, el tema. Es una profecía. Es una profecía, hermanos, o visión que el profeta Daniel, hermanos, se le fue revelada, porque él siempre buscaba, hermanos, la forma de poder, hermanos, introducirse en cuanto a los acontecimientos que le iban a surgir al pueblo de Dios. Usted puede ver, hermanos, el interés, el gran deseo del profeta Daniel. Allá en el capítulo 9, allí mismo, hermanos, del profeta Daniel, capítulo 9 y versículo número 3, encontramos algo, la preocupación del profeta, y él, hermanos, hacía todo esto por tratar la manera, hermanos, de ver qué es lo que le iba a acontecer al pueblo en el futuro. Volví mi rostro, dice el profeta, a Dios. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno, saco y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la venganza, la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Tanto era la preocupación del profeta, que dice la Santa Escritura que llegó el momento
que hasta se enfermó, dice aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, se enfermó por aquella gran preocupación, hermanos, que él tenía de considerar lo que le iba a acontecer al pueblo. Pero estas cosas, hermanos, nosotros creemos, y todos debemos de creer, que solamente se entienden buscando al Señor, como dice el verso número 3, buscando el rostro de nuestro Dios en oración, en súplicas, en ayuno, en saco y ceniza, dice acá, hermano. Solamente, hermanos, aquellos que se interesan por conocer estas cosas, el Dios Todopoderoso se las revela. Porque esto, hermanos, quiero manifestarle una vez más que no es sencillo. No es sencillo, hermano, considerar estos acontecimientos que encontramos en este libro del profeta Daniel. 2300 mañanas y tardes. Alguien se podría preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué nos interesa a nosotros conocer de esas cosas? Al pueblo de Dios, sí, hermanos, le interesa, porque son acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Dios en el tiempo del ayer. Aquí encontramos, hermanos, en esta lectura del capítulo 8 del profeta Daniel, quiero, hermanos, tratar de disertar este tema de la forma más sencilla que podamos, con la ayuda de nuestro Dios. Y vamos a ir, hermanos, tratando de entender versículo por versículo, para que usted pueda, hermanos, pueda entender lo que el profeta, hermanos, vio en esta visión que se le fue mostrada. Dice el verso número 1 del capítulo 8, hermanos, donde vamos a extraer esta enseñanza. En el año tercero, dice acá, hermanos, la lectura bíblica, en el año tercero del reinado de el rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Esto nos hace entender que esa no era la única visión que se le había mostrado al profeta Daniel. Ya había tenido muchas. Y por eso el pasaje dice que se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido. Ustedes muy bien saben, como lectores de la palabra de nuestro Dios, que Daniel recibió muchas visiones. Y ahí, hermanos, cosas raras, cosas, hermanos, que quizás nosotros no le encontramos sentido. Pero cuando nos interesamos, cuando decía, hermanos, al principio, Dios, hermanos, nos revela también estas cosas, hermanos. Aunque yo les sabría decir, hermanos, que siempre digo eso. La Escritura a veces, hermanos, se pregunta a ella misma y ella misma se responde. Ella misma, hermanos, responde toda clase, hermanos, de pregunta. Aquí no hay hombre, hermanos, que podamos decir qué sabio ese hombre. La Escritura, hermanos, es la que da respuesta a todo, hermanos, lo que nosotros nos pudiésemos preguntar. También, hermanos, dijo el profeta que se le había aparecido esta visión, hermanos, después de muchas que se le habían aparecido anteriormente. Y todo, hermanos, es a través de la inspiración divina. Los apóstoles, que fueron guiados por el Espíritu Santo, entendieron estas cosas. El apóstol Pedro, allá, hermanos, en la segunda carta, solo quiero retomar el pasaje número 21 de la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y verso número 21, dice así de la siguiente manera: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
Aquí está la inspiración, hermanos. Dice el apóstol Pedro en este pasaje que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de nuestro Dios. Es así, hermanos, que nosotros, los que leemos la Santa Escritura, entendemos que, si bien es cierto, aquí en este libro, hermanos, hay cosas ocultas. En aquel tiempo, hermanos, estaban muchas cosas ocultas, pero Dios dice que ha hablado y las ha revelado. Y por ello, hermanos, el profeta Daniel, que era un hombre, hermanos, interesado, como repito, de entender todas estas cosas, comienza diciendo que en el tercer año del reinado del rey Belsasar se le apareció esa visión después de aquella que se le había aparecido anteriormente. Aquí dice, hermanos, el verso número 2: cuando miréis, y esta es la visión, cuando miréis en la visión, dice el profeta, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos. Estos 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció, el último creció más. Aquí, hermanos, quiero explicar esta primera parte. Cuando dentro de la profecía, hermanos, encontramos estos cuernos, esto tiene, hermanos, un significado. Aquí aparece, hermanos, en esta lectura aparece esta palabra de cuernos. Y dice aquí, hermanos, claramente el profeta, y aunque 2 eran, dice el profeta, pero uno creció más que el otro. 2 eran, dice, altos, y uno de ellos era más alto, y ese subió al final, o sea, creció. La palabra de nuestro Dios nos detalla con toda, hermanos, claridad a quienes están representando estos 2 cuernos. Quiero decirle, hermanos, que la misma Escritura nos explica todo esto. Nos detalla con mucha claridad quién era, hermanos, aquel carnero con 2 cuernos. Y para entender quién es el que está representando este carnero, solo basta, hermanos, leer el versículo número 20, que a la letra dice de la siguiente manera. La Escritura, hermanos, se explica por sí misma, y dice así: el carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Aquí no hay mayor explicación. Aquella visión que se le fue mostrada al profeta Daniel, cuando él alzó sus ojos y vio aquel carnero, hermano, que estaba delante del río, que tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Él mismo dice aquí en el pasaje número 20: el carnero que vistes con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Esto nos da a entender que el carnero fue el imperio de los medos y de los persas, el cual, como ya, hermanos, se ha explicado, hermanos, dentro de la iglesia, que se gobernó, hermanos, en el mundo contemporáneo a partir del año 536.
hasta el año 331 antes de Cristo, o sea, antes que apareciera nuestro Señor Jesucristo. Allí, hermanos, tuvo todo el poder, todo su apogeo, este cuerno, desde el año 536 hasta el año 331 antes de Cristo. Este carnero que aparece aquí, dice el profeta Daniel que tenía 2 cuernos y uno de ellos era más alto, dice el pasaje, que el otro. Ahora, muy bien, hermanos, para entender mejor todo esto, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa cuernos? Yo no sé. Nos da a entender que eran entonces 2 reyes los que manejaban el imperio. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes fueron estos reyes? Porque aquí dice, hermanos, que en el carnero aparecen los cuernos, y ya vimos, hermanos, que dentro de la palabra de nuestro Dios, cuernos significa reyes. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes eran estos reyes que gobernaron en este tiempo? La misma Escritura lo dice. No me pregunte nada a mí, que la misma Escritura es la que declara estas cosas. Para ello, le voy a invitar a que nos vayamos al segundo libro de las Crónicas. Allá, hermanos, encontramos algo referente a lo que estamos estudiando en esta oportunidad. El segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 36 y versículo número 23, dice la santa palabra de la siguiente manera. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36 y verso número 23, dice así. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. Quiere decir, hermanos, que estamos explicando a través de esta visión que estos 2 cuernos, que cuerno, vuelvo y repito, son reyes, y uno de ellos, dice aquí la palabra de nuestro Dios, que lo estaba representando Ciro. Y estamos diciendo, hermanos, que estos 2 cuernos son los medos y persas. Y el otro cuerno, dice también la palabra de nuestro Dios. El profeta Daniel dice, hermanos, ¿quién está representando el otro cuerno o el otro rey? Ya dijimos aquí a través de este pasaje que uno era Ciro, rey de Persia. Y el profeta Daniel, en el capítulo número 5, dice así la palabra de nuestro Dios para poder entender quién es o quién está representando el siguiente cuerno. Dice así el capítulo número 5 y verso número 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, el medo, aquí está el otro cuerno, y Darío el medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Parte que nos interesa es solamente identificar quiénes son o quiénes están representando estos 2 cuernos. Y a través de la palabra de nuestro Dios ya los tenemos identificados, que es Ciro y Darío. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y en el año, hermanos, esto usted lo puede encontrar en la historia, porque la profecía está muy relacionada con lo que es la historia. Se nos dice, hermanos, que allá por el año 529, en ese año,
entró como rey de Media y Persia, Darío, el cual dice, de acuerdo a la lectura que hemos tenido, lo que declara Daniel, el cual subió a la postre. Y esto lo dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice, hermano, que subió a la postre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que se engrandeció. Se engrandeció. Porque hermanos, cuando derrotó a los caldeos, o sea, a Babilonia, solo gobernaba, hermanos, dice la historia, como virrey. Esto, como vuelvo y repito, lo puede encontrar, hermanos, si usted es curioso y le gusta leer, no es invento mío, lo puede ir a registrar en la historia universal. Allí está, hermanos, estos datos. Y dice, hermanos, esta historia que habiendo muerto Ciro el Grande, allá por el año 529 a.C., tomó el poder y las riendas del imperio. Y luego dice, le fue sucedido por Darío el Grande. Y reinaron, dice, hermanos, la historia hasta el año 330 antes de Cristo. Y durante ese reino de esos cuernos o reyes, Darío y Ciro, dice la palabra, hermanos, que Daniel, hermanos, estaba en su apogeo. Daniel, hermanos, creció muchísimo, dice la palabra de nuestro Dios. Era un hombre usado por el Dios Todopoderoso. Esto allí lo puede leer usted en el capítulo 6, aquí mismo, hermanos. Voy citando estos textos para que no nos cueste y podamos entender mejor. Dice, hermanos, el verso número 28. En este tiempo, hermano, Daniel era un hombre, hermano, que estaba introducido, hombre de deseo, por querer conocer todas estas cosas. Y por eso en este tiempo, hermano, de Darío y Ciro, él dice que creció mucho. Y la palabra de nuestro Dios lo confirma en el verso número 28 de este mismo capítulo 6. Y este mismo Daniel, ¿qué dice su escritura, hermanos? Daniel, dice la escritura, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel, hermanos, es el instrumento que Dios utilizó. Y dice la palabra, hermanos, que se engrandeció, creció mucho, prosperó. Era un hombre, hermanos, que resaltaba en este tiempo de estos reyes de Darío y Ciro. Porque él era un hombre, hermanos, que Dios le concedió para poder entender todas estas cosas, todas estas visiones. Así lo estamos viendo. Y luego continúa diciendo el profeta que ese carnero o imperio medo-persa haría en sus dos cuernos, o sea, Ciro y Darío, dice aquí la palabra que iban a hacer, hermanos, daño a Babilonia, o sea, al poniente, al norte, dice la lectura bíblica, a Siria o a Nínive, al sur, a Egipto. Y así, hermanos, lo declara el verso número 4. Usted puede allí, hermanos, considerar el verso número 4 del capítulo número 8. Dice que iban a hacer daño. Así dice, hermanos, este versículo, verso 4 de la lectura bíblica que tenemos acá, hermanos, en Daniel. Vi al carnero, dice esta versión, vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él. Y nadie podía librarse de su poder hacia lo que quería. Y se engrandeció. Así dice aquí la palabra. O sea, hermanos, que estos poderes, estos reyes, hermanos, crecieron. Hicieron daño. Así dice, hermano. Se engrandeció. Nadie los podía detener. Nadie, absolutamente nadie. Así dice, hermanos, la palabra más adelante en el verso número 5. Dice así, hermanos. Estando yo observando, dice el profeta Daniel, estando yo observando, he aquí, un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie
de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. ¿Qué representa esto? Curioso, hermano. Cualquiera puede decir, Dios mío, ¿y qué representa esto? Estos animales no comunes. Porque dice aquí la palabra, hermanos, que este macho cabrío, ya estamos viendo, hermanos, es la representación del reinado de Grecia. Y el cuerno notable entre sus ojos representa al primer rey de este imperio llamado Alejandro el Magno. Esto es lo que está representando. Hermanos, primer rey de este imperio se llama Alejandro el Magno. Para poder entender mejor todo esto, hermanos, usted debe de estar muy familiarizado con lo que es la historia. ¿Y quién fue hermanos, Alejandro el Magno? La historia que ese hombre, después de haber cabalgado, hermanos, su padre le dijo: hijo mío, busca otros reinos, porque el que te dejo aquí en Macedonia, ese no es digno de ti. Y dice la misma historia que así comenzó a conquistar nuevos reinos. Y para que usted mismo lo pueda comprobar y no se quede con lo que le puedan decir, puede irse, hermanos, a la enciclopedia temática, en el tomo número 8, en la página 295. Ahí puede encontrar, hermanos, más explicado, hermanos, esta historia acerca de este hombre que surge, Alejandro Magno. Allí está, hermanos, bien explicado. Allí usted puede detenidamente en su casa buscar, allí si tiene, hermanos, esta historia. Ahí puede encontrar toda la historia de este personaje. Este hombre, hermanos, no duró mucho, dice la historia. Este hombre no duró mucho. Ese hombre, hermanos, es de aquel que se cuenta, hermanos, que tuvo poder, sí, tuvo poder. Dice la santa palabra de nuestro Dios, que ese hombre fue poderoso también en su tiempo. Fue muy poderoso. A tal grado, hermanos, que por muy poderoso que sea el hombre, siempre tiene un lado muy frágil. Por muy poderoso, que pues se puede creer, porque así se lo creían, hermanos, anteriormente estos personajes. Dice la misma historia y la misma escritura lo confirma, que estos hombres se creían como dioses en su tiempo, porque eran hombres de poder. Pero ya, hermanos, acercándose el momento de su muerte, dice la misma historia, hermanos, que ese hombre pidió 3 deseos cuando ya estaba al borde de la muerte. Ese hombre era muy poderoso, era un rey, dice la Santa Escritura. Y dice, hermanos, la historia, cuando la encontramos, que cuando estaba, hermanos, cuando se encontraba él al borde de la muerte, convocó, hermanos, a sus generales y les comunicó de esos 3 deseos últimos que él tenía. Que su ataúd, decía él, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los propios médicos de su tiempo, de su época. El segundo deseo que él pidió, que los tesoros que había conquistado, que consistían en plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Este era el deseo de este hombre. Y que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales poderosos de ese tiempo, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó cuáles eran sus razones de estos 3 deseos. A lo cual este rey le respondió a uno de sus generales: quiero
que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Y quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros conquistados, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí quedan, aquí permanecen. Quiero que las manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías nos vamos, partimos. 3 deseos de este rey Alejandro Magno. Esto quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de valorar la oportunidad y el tiempo que el Dios Todopoderoso nos regala, el momento que tenemos para poderle servir a Él, para poderle dar adoración, porque el hombre, hermanos, puede tener todas las riquezas de este mundo, pero con todo eso no puede comprar, hermanos, lo que es la salvación, la vida eterna. Eso, hermanos, solamente está bajo su determinación. Con solo, hermanos, que usted acepte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y esté dispuesto a hacer su santísima voluntad, el Señor le puede dar, hermanos, la corona de la vida eterna. Por muy grande, por muy poderoso, por muy fuerte, por muy valiente que sea el ser humano, siempre le llega un momento, hermanos, que tiene que llorar. De tal manera que todo esto, hermanos, lo debemos de valorar. El Señor nos ha regalado la vida, nos da este aire, estos momentos, hermanos, de alegría, de gozo, en los cuales nosotros podemos compartir. Y este momento, este tiempo, hermanos, que yo y usted tenemos de estar aquí, hermanos, no lo podemos valorar con ninguna cosa, porque esto llega, hermanos, esto llega como un sacrificio vivo delante del Dios Todopoderoso. De tal manera, hermanos, que usted y yo no estamos aquí porque no tengamos nada que estar haciendo, sino porque creemos que hay un ser, un creador que nos hizo para honra y gloria de su alabanza. Sigue diciendo entonces, hermanos, estamos estudiando. Dice, hermanos, la palabra del Señor en este capítulo 8 que estamos meditando, el versículo número 7 dice de la siguiente manera: lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara el carnero de su poder. Daniel, hermanos, que es el que vio que este macho cabrío tenía, hermanos, la figura de este cuerno entre sus ojos, venía, dice, del poniente. Venía del poniente. Y en cuanto a esto, hermanos, quiero manifestarle que geográficamente Grecia, o como pudiésemos leer dentro de la profecía, Javán, como se llamaba antiguamente, queda exactamente al poniente de donde se encontraba la sede del imperio medo-persa. Allí está, hermanos, ubicado, si queremos hablar geográficamente. Y el profeta sigue narrando que ese macho cabrío venía sobre la haz de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Qué curioso, hermanos. Curiosidad la que encontramos en esta visión. El profeta está narrando, hermanos, que ese cuerno, dice acá, hermanos, venía sobre la haz de toda la tierra, pero sin tocar suelo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos,
que eran poderosos, eran ágiles para conquistar, eran ágiles para la batalla y así apoderarse de las naciones, ya que de acuerdo, hermanos, a toda esta descripción, cuando ya hemos tocado otros temas y hemos hablado, hermanos, acerca de la tercera bestia, este imperio tenía 4 alas de ave, dice la profecía, hermanos, un poco atrás de lo que estamos estudiando en esta oportunidad. Dice que esta tercera bestia, este imperio tenía 4 alas de aves en su espalda, para darnos a entender que eran velocísimos para conquistar, para apoderarse, para ganar batallas. Entonces, hermanos, de acuerdo a todo esto, este macho cabrío vino hasta donde se encontraba, dice el pasaje que estamos leyendo, vino hasta donde se encontraba el carnero de los 2 cuernos y se levantó. ¿Y qué pasó? Lo hirió, dice aquí el pasaje, lo hirió y quebró sus 2 cuernos. O sea, se los desgajó, se los quebró. Eso es lo que quiere dar a entender, hermanos, el profeta. Se los quebró, porque él ya no tenía fuerza, dice el pasaje. Él ya no tenía fuerza para pararse delante de él, y de esa manera lo derribó. Por tanto, dice, cayó a tierra y lo venció, y no hubo quien lo librase. No hubo quien lo librase. Así estamos leyendo, hermanos, en el versículo 7 que estamos considerando. No apareció nadie quien lo pudiera librar. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, que el carnero de 2 cuernos es el poder, hermanos, de los medos y persas, y que el macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos está representando, hermanos, a Grecia, con Alejandro el Grande a la cabeza. Esto significa que Alejandro venció a los medos y a los persas y les quitó el poder, les quitó el señorío. Y esto, hermanos, dice la misma historia que aconteció en el año que anteriormente estábamos mencionando, en el año 331 antes de Cristo, cuando el imperio medo-persa estaba siendo gobernado por Darío y fue vencido, dice la misma historia, fue vencido Alejandro, pero no lo mató sino los guardas de Darío, para evitar que cayera en manos de su enemigo. Y es así, hermanos, como aquel cuerno notable, de acuerdo a la lectura que tenemos, es así como aquel cuerno notable que había sido educado, hermanos, por aquellos grandes hombres filósofos, por aquellos hombres, hermanos, de poder, se hizo, hermanos, dueño del imperio y del poder de los medos y de los persas. Pero este cuerno, hermanos, como estamos estudiando, no llegó hasta allí. Siguió conquistando otros pueblos, porque estaba, hermano, insatisfecho. Y fue así como conquistó a otras naciones, por ejemplo, a Macedonia, que hoy es conocido como Grecia, y también, hermanos, geográficamente como la India. Pero Alejandro, que fue, hermanos, el gran poderoso, que nació, hermanos, allá por el año 356 antes de Cristo, y la misma historia dice, hermanos, que a los 25 años venció a los medos en el año 300, hermanos, 31, y en el año 326 antes de Cristo derrotó, hermanos, al rey, pero de la India. Y después, hermanos, a lo que el pasaje dice, y después de 4 años de haber, hermano, consolidado este poderío, Alejandro, hermanos, como estamos mencionando, contrajo, hermanos, esa enfermedad de una fiebre, dice la historia, que lo llevó. Y es así, hermanos, como murió en el año 323 antes de Cristo, a la edad de 33 años.
Y esto, hermanos, sucedió no solamente por suceder. Alguien podría decir, pero qué joven, hombre más poderoso, y morir de 33 años. Podríamos humanamente preguntarnos todo eso. Pero esto dice la palabra a través de la profecía que sucedió para el fiel cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Para fiel cumplimiento de la palabra. El versículo número 8 dice, hermanos, de la siguiente manera: el macho cabrillo se engrandeció sobremanera. Oiga usted lo que dice el pasaje, y voy despacio para que usted pueda ir captando. Engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está la clave, hermanos, para el fiel cumplimiento de la palabra. Dice aquí que aquel macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser muy poderoso, el gran cuerno dice que se rompió. Se rompió. Y esto es lo que estamos meditando, esto es lo que estamos explicando en la palabra de nuestro Dios para su fiel cumplimiento. Según este pasaje que estamos leyendo, después de la muerte, hermanos, de Alejandro, el pasaje dice, hermanos, que subirían 4 cuernos, es decir, que ese imperio griego, hermanos, se iba a dividir en 4 reinos. Y claramente, para cumplimiento de la palabra, así sucedió. Así sucedió, dice el pasaje que estamos considerando. El gran cuerno se rompió y en lugar le salieron 4 cuernos. Esto quiere decir, hermano, que surgieron después de la muerte de Alejandro 4 reyes en su división. Surgieron 4 reyes, así dice el pasaje. Porque cuernos, vuelvo y repito, representa, hermanos, en esta visión, reyes. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Y estos reyes, hermanos, son Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Estos son los que están representando, hermanos, estos 4 cuernos que surgieron en la división después de la muerte de Alejandro. Aquí están, hermanos, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y Casandro. Aquí están, hermanos, estos 4 reyes, hermanos, que surgieron en la muerte, hermanos, de ese hombre poderoso. Y ante todo esto, hermanos, debemos tomar muy en cuenta que el pasaje, hermanos, menciona que de uno de estos 4 reyes, dice aquí el pasaje, que de uno de estos 4 reyes salió un cuerno pequeño. Esto es problema, hermano. Cuando hablamos de cuernos, surgen más cuernos y hay que darles, hermanos, la representación. Y dije, hermanos, que todo esto la misma escritura lo explica. Cuando muere Alejandro el Grande, hermanos, en su muerte se dividió, dice, su reino en 4 reyes. Ya los mencionamos. ¿Cuáles reyes están representando, hermanos, en esa división? Y de estos 4 reyes salió un cuerno pequeño, el cual a la postre también creció, dice el pasaje. También creció mucho. Así lo dice el pasaje número 9, siguiendo la lectura que tenemos, y dice así: el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso el gran cuerno, se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, dice el verso número 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Aquí ya va agarrando forma. Aquí ya va agarrando forma esto. Este cuerno, hermano, es otro rey. Así lo declara el ángel, hermanos, a Daniel en los versículos. Voy a trasladar, hermano, para no alargarme tanto, al versículo número 23 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera:
verso número 23 en adelante, dice así, hermanos, la palabra. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levanta un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder destruirá en forma extraordinaria. Prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos. ¿Y a quién más, hermanos? ¿A quién más iba a destruir? Al pueblo de Dios. Iba a destruir, dice aquí, hermanos, al pueblo santo de Dios. Este cuerno, hermanos, que vemos acá, hermanos, dice la Santa Escritura, el cual el ángel le está dando a conocer a Daniel en estos pasajes. Este rey, hermanos, según la historia universal, ahí está esto escrito, hermanos, porque la iglesia de Dios no acostumbra, hermanos, a inventarse cosas para querer enseñarlas, para quererlas introducir dentro de la iglesia. Esta profecía, hermanos, está acompañada de la misma historia. Y de cuando leemos el pasaje número 23 al verso 25, este rey, según la historia universal, fue Antíoco Epífanes IV. Este es, hermanos, el rey, hermanos, quien fue, dice la historia, fue rey de Siria, de la simiente de Seleuco. Así dice, hermanos, la historia. Y que desde el año, dice la misma historia, no son fechas ni datos inventados. Dice la historia que desde el año 175 hasta el año 164 antes de Cristo, y también, hermanos, la Escritura dice que creció hacia el mediodía, dice el pasaje, creció hacia el mediodía, es decir, con lo relacionado o mencionado anteriormente, cuando leemos aquí en la profecía que creció hacia el mediodía, nos estamos refiriendo a Egipto. Creció, hermanos, a Egipto y hacia la tierra deseable. O sea, cuando dice la palabra de nuestro Dios, a la tierra deseable, nos estamos refiriendo a la tierra de Palestina, a Jerusalén. Ahí, hermanos, nos estamos refiriendo. Pues ese Antíoco Epífanes, hermano, allá por el año 171 antes de Cristo. Y nos damos cuenta, hermanos, que fue él, porque su accionar se encuentra registrado dentro de la historia universal, tal como lo declara también la santa palabra de nuestro Dios. Y ahí vemos, hermanos, que ese hombre hizo grandes desastres cuando entró, hermanos. Se apoderó de esta tierra, de Jerusalén, impuso, hermanos, muchas cosas. Entró, dice, al templo y puso, hermanos, ahí al dios Júpiter, y obligó, hermanos, a que todos los que tenían el temor de Dios hicieran sacrificios, hermanos. Y usted muy bien sabe la historia, que hicieran sacrificios de carne de cerdo, que también quebrantaran, hermanos, el santo mandamiento del sábado, y que hicieran muchos, hermanos, sacrificios que no estaban de acuerdo a la santa voluntad de nuestro Dios. Esto era una imposición, hermanos, de este rey cuando se apoderó de Jerusalén. Y esto, hermanos, el que no se sujetaba, hermanos, a sus órdenes, a sus decretos, la misma Escritura dice, hermanos, que les daba muerte. Y aquel judío temeroso, hermanos, cuando él estaba ahí imponiendo sus decretos, aquel judío poderoso que circuncidaba a sus hijos, dice la misma historia, hermanos, que él mismo se encargaba de quemarlos. Esto era triste, hermanos, en ese tiempo. Cuando yo leo todo esto, hermano, y lo compruebo a través de la santa palabra de nuestro Dios, digo que en nuestro tiempo, hermanos, estamos nosotros felices porque no tenemos esas imposiciones. ¿Quién le prohíbe a usted para que se congregue en día sábado?
¿Quién, hermanos, le dice el día de hoy que se congregue y se dirija a la casa de Dios? Nadie, hermano. Nosotros tenemos toda la libertad y nadie nos dice nada. Usted es libre. El Señor nos ha dado un libre albedrío. Usted puede determinar, hermanos, lo que puede hacer, lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Por eso el Señor claramente nos dijo, hermanos, allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, verso 30, he aquí yo pongo la vida, ¿y qué, hermano? Y la muerte. Pongo el bien y el mal delante de ustedes. Escojan ustedes. Qué bueno, hermanos, es nuestro Dios, que nos da esa libertad para que nosotros podamos escogitar entre lo bueno y lo malo. Pero debemos de estar seguros que si nosotros hacemos lo malo, hay un juicio que nos espera, hermano, más adelante. Y si nosotros escogemos hacer el bien y agradar a nuestro Dios, también, hermano, hay un pago, pero ese pago es el mejor que el Señor trae cuando Él aparezca. De tal manera, hermanos, que hoy debemos de darle honra y gloria al Dios Todopoderoso, porque no hemos llegado a ese tiempo al cual el pueblo de Dios tuvo que atravesar. Y que hubieron muchos, hermanos, que no se doblegaron. Como sé, hermanos, que muchos que estamos dentro de la iglesia, aunque vinieran cosas terribles en contra de su pueblo, no nos vamos a doblegar. Vamos a estar firmes, porque la palabra del Señor así nos dice: el que esté firme, mire y que dice la palabra, hermano, y no caiga. Esa es la recomendación que nos hace el Señor a través de la inspiración. De tal manera, hermanos, que siempre hay un remanente que a través de los tiempos el Señor le fortalece. Y esos son los que vamos a ser coronados, los que lleguemos a ese momento. A tal grado que el versículo número 11 de la lectura que tenemos nos sigue diciendo: se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Pero aquí vemos, hermanos, y hemos explicado qué es lo que hizo este Antíoco Epífanes IV. Claramente la Escritura nos manifiesta que este rey se engrandeció hasta el cielo, dice otras versiones, y parte de las estrellas echó por tierra y las holló. Estas estrellas, hermanos, quiero decirle, no son literales. Estas estrellas, cuando encontramos dentro de la profecía, hermanos, que este rey o cualquier otro rey, hermanos, en cualquier persecución que la iglesia ha atravesado, cuando encontramos estas partes de estrellas dentro de la profecía, hermanos, no está simbolizadas así, hermanos, como nosotros nos pudiésemos imaginar. La Escritura misma nos dice qué está representando, hermanos, estas estrellas. Para ello solamente voy a leer un pasaje que lo encontramos allá en el libro del Génesis. El principio, que es su significado, dice así, hermanos, esta lectura, hermanos, del libro de Génesis, verso 4 del capítulo 26, dice de la siguiente manera: y multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo qué dice su Escritura, hermano? Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. ¿De dónde, hermano? De la tierra. Así dice, hermano. O sea que estas estrellas, hermanos, no son literales, sino simbólicas, y representan a los judíos justos que no quisieron, hermanos, hacer ni aceptar los malvados planes de este rey Antíoco. Y aquí lo estamos comprobando. Podemos notar, hermanos, acá cuando leemos este pasaje en el libro de Génesis, podemos notar que de la simiente de Abraham, dice aquí el pasaje, que sería como las estrellas del cielo. Pues a esas derribó este rey Antíoco Epífanes. Y no solamente esto haría,
sino hasta con el príncipe de la fortaleza se engrandecería, dice el pasaje. Hasta contra el príncipe de la fortaleza se engrandecería, y por él fue quitado, dice acá, hermanos, el continuo sacrificio. Así dice, estamos leyendo, hermanos, aquí en Daniel capítulo 8 y verso 11. Y se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, y quitó su sacrificio continuo, y fue derribado el lugar de su santuario. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto que encontramos acá en este pasaje? Cuando dice el verso número 11, en la última parte, que se engrandeció con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo, y fue derribado el lugar de su santuario. El Dios Todopoderoso en el tiempo del ayer, en el tiempo, hermano, sacerdotal, había ordenado que se sacrificara un cordero en la mañana y otro por la tarde. Esto es, hermanos, lo que vino a quitar este Antíoco Epífanes cuando entró, hermano, al templo en Jerusalén. Y esto, hermano, no solamente es invento ni es solamente un decir. Dice el libro de Números, solamente un pasaje voy a leer, hermano, porque el tiempo corre. Dice el libro de Números, vea usted lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Números, en el capítulo número 28, y en el versículo número 1 en adelante, dice así, hermano, la santa palabra de nuestro Dios. Dice así el verso número 1 en adelante del capítulo número 28. Después habló el Señor a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel y diles: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento, para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor Dios Todopoderoso, 2 corderos de 1 año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Esto quiere decir, hermano, que de acuerdo a la orden de Dios, en el templo, hermano, de Jerusalén, se ofrecían 2 corderos, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Así dice aquí la palabra de nuestro Dios, que esta era la orden que Dios había dado, que había ordenado a los hijos de Israel para su adoración. Y esto era agradable delante del Dios Todopoderoso, era sagrado delante del Dios eterno. Y esto es lo que vino, hermanos, a destruir este rey. Esto es lo que vino a destruir este rey. Hermanos, se hacía, hermanos, dentro de los judíos, fue quitado por este hombre llamado Antíoco, y fue quitado allá por el año 171. Allá, hermanos, en el año 171, antes del aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la orden era que todo aquel, hermano, que se oponía a tal disposición, ya dijimos que era muerto. Este dato, hermano, si usted tiene a su alcance la traducción, yo creo que esto es más fácil. Si usted tiene a su alcance la traducción de la Biblia Nácar y Colunga, en los libros históricos de lo que se conocen de los Macabeos, en el primer libro, hermanos, en el capítulo 1 y verso 17 al verso 24, ahí encontrará usted lo que yo le estoy diciendo. En esa Biblia, hermanos, que usan los católicos, que a veces es más clara que la que usamos nosotros. Ahí aparecen estos libros, hermanos, y esta historia de la cual le estoy narrando en esta oportunidad. Ahí la encuentra, del verso número 17 del capítulo 1 de ese libro que aparece ahí, hermano, de Macabeo. Ahí está como historia de este personaje. Y ya como hemos dicho anteriormente, todo esto, hermanos, sabemos que aconteció para que tuviera fiel cumplimiento lo que escribió, hermanos, el profeta
Daniel en este capítulo 8, verso 9, hermanos, en adelante. Hermanos, Antíoco Epífanes mató, dio muerte a miles de judíos, porque estos no quisieron obedecer la orden de profanar los sábados y tener en poco el santuario, hermanos, de la casa de Dios. En vista de esto, habló, hermanos, surge acá una pregunta en esta lectura. Habló uno de los santos y preguntó, ante todo esto que estaba aconteciendo, hermanos, en este momento, pregunta uno de los santos, en el capítulo 8 que estamos considerando, y en el versículo número 13 en adelante. Oiga usted, hermanos, se levanta un santo y pregunta, hermanos. Voy a leer acá para que usted se dé cuenta el versículo número 13 en adelante, si usted está conmigo en esta lectura. Dice así, hermanos, de la siguiente manera. Y así la palabra de nuestro Dios. Oí entonces hablar a un santo, dice la lectura bíblica. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba y preguntaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? La pregunta que hace el santo. Y dice el versículo número 14 en la respuesta: y le respondió: por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será, como dice su escritura, hermano, será restaurado. Un santo preguntó, y la respuesta que él recibió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Aquí está toda la clave, hermanos, del tema que habían solicitado nuestros hermanos. Aquí está todo, hermanos. Esto se refiere, hermanos, a días literales. Se refiere a días literales, a la pregunta que hace el santo y a la respuesta, hermanos, que recibe. Se refiere a días literales, horas de horas, hermanos, como hoy las conocemos, literalmente. Estamos diciendo días literales de 24 horas. De manera que estos días, hermanos, no son proféticos. No son proféticos, equivalentes, hermanos, a años, sino a días comunes y corrientes. Pero, ¿por qué decimos esto? Dirá usted, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Hay una razón. Hay una razón. En este tiempo, hermanos, mencionado anteriormente por el vidente, por Daniel, sobre lo que son, hermanos, los 2300 días, nosotros, hermanos, como iglesia, en todos los estudios los contabilizamos, hermanos, de acuerdo al calendario bíblico. Que de acuerdo, hermanos, al calendario bíblico, usted sabe perfectamente bien que contamos, hermanos, de 360 días. Así se compone, hermanos, el año bíblico, 360 días. Esto sería, de acuerdo, hermanos, a ese dato, sería, hermanos, quizás usted, hermano, no podría, quizás así, porque no tenemos pizarra, pero despacito se lo voy a dar. ¿Verdad? Si el año, hermano, se compone de 360 días, solo vamos a multiplicar 360 por 6. 360 por 6, y le dará a alguien que sea bueno para la matemática. Ayúdeme yo, hermano. Allí, si no me anoto. Allí, si no me anoto. 360 días por 6 le dará, hermanos, un total
de 2160 días. Eso le va a dar. Pero como aquí, hermanos, queremos sacar el cómputo de los 2300 días, por eso es que lo estamos dividiendo de esa manera. 360 días por 6 nos da un total de 2160 días. Entonces, hermanos, le vamos a agregar ahí para ir haciendo el cómputo. Le vamos a agregar 4 meses. Sumémosle 4 meses. ¿Cuánto le va a dar, hermano? Ya dijimos que el mes tiene 30 días. ¿Cuánto le dará? 4 meses, hermanos, son 120 días, dice nuestro hermano. 120 días. Pero no nos da todavía, hermano. No nos da. Nos hace falta un poquito todavía. Agreguemos, hermano, como ya no se va todo el mes, le vamos a agregar 20 días. Le vamos a agregar 20 días nada más. Y nos dará un total de ¿cuánto, hermano? Hágame la sumatoria. De 2300 días. Allí está el cumplimiento de la respuesta que hizo el santo. Y la respuesta que él recibió: esto va a durar 2300 días. Y allí está, hermano, el cumplimiento. Se encuentra acá dentro de la visión, hermanos, que ve. 20 días. Solo le agregamos acá, hermano, los 20 días. Pero para entender que esta profecía se cumplió, hermanos, al pie de la letra, porque así nos gusta a nosotros como iglesia, para entender que esta profecía se cumplió al pie de la letra, solamente, hermano, le voy a dar una recomendación: que se vaya a investigar y consulte la historia, que es más fácil. Eso creo que todos la tenemos. La historia universal, según el diccionario enciclopédico Océano 1. Ese diccionario todo lo tenemos. Que se vaya ahí al diccionario Océano 1, en la palabra Antíoco, y ahí encontrará que Antíoco Epífanes comenzó a reinar en Siria en el año 175 antes de Cristo. No es invento. Estoy, hermano, mencionando lo que dice el diccionario. Usted mismo lo puede comprobar. Porque si no me cree a mí, vaya usted, así como lo hizo Daniel, ¿verdad? Que se preocupaba y agarró el diccionario, que préstelo por curiosidad. El diccionario Océano 1 y busca la palabra Antíoco, y allí va a encontrar que este rey comenzó a reinar en Siria en el año 175 antes de Cristo. Luego, hermanos, este rey comenzó a engrandecer su territorio e invadió, como hemos dicho, hermanos, ya haciendo un resumen, como hemos dicho, a Egipto en el año que le mencionaba anteriormente, 171 antes de Cristo. Esto, hermano, allí conquistó a Palestina. Y a partir de ese año se comienza a contar los 2300 días literales, los cuales son, ya dijimos, 6 años, 4 meses, 20 días. Así de facilito el cumplimiento. El cumplimiento de los 2300 días es 6 años, 4 meses, 20 días. Hoy, hermanos, nos damos cuenta cuándo se cumplió esta profecía que estamos mencionando. En el año 171. Solamente le resta esto, hermano. Al año 171 le resta 6 años, nos quedan 165. Esa es la sumatoria que usted va a hacer para comprobar. Esta ya es, hermano, la regla de comprobación del cumplimiento de los 2300 días. Esta es la comprobación que usted va a realizar. Y dice, hermanos, solamente le va a restar, como estamos diciendo acá, los 6 años. Nos quedan 165 menos los 4 meses y 20 días. Llegamos hasta el año 164.
164 antes de Cristo. Y exactamente, hermanos, en ese año murió Antíoco Epífanes. Y es así, hermanos, como se cumple lo que es, hermanos, lo que es la profecía, hermanos, que nuestros hermanos solicitaban en esta oportunidad. Quiera Dios, hermanos, quiera Dios que en su interés que Él nos vea por comprobar estas cosas, nos regale de esa sabiduría, hermanos, que tanto necesitamos, para que así como entendemos esta parte, hermanos, o esta visión que se le fue dado a Daniel, así podamos entender todos los contenidos que el Señor nos quiere revelar y que están acá, hermanos, en este libro, para que de esa manera, hermanos, nos mantengamos fiel dentro de su pueblo, como lo fueron, hermanos, el pueblo del ayer, el pueblo de Israel, que en medio de ellos hubo gente, hermanos, con temor, que por más, hermanos, que quisieron inculcarle en sus corazones y en sus mentes cosas, hermanos, que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, hemos dicho que ellos no se doblegaron. Dios quiera, hermanos, que los que estamos con ese verdadero interés de obtener lo que es la vida eterna, lleguemos hasta el final, fielmente. Y de esa manera, de hecho, hermanos, podamos estar en ese reino que nuestro Dios tiene preparado para todos aquellos que lleguemos, hermanos, fielmente haciendo su santísima voluntad. Llego hasta aquí y Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones.